Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Cuando estaba estudiando, le decía a mi esposa, quiero ver este pasaje desde la perspectiva teológica. ¿Ya está en Efesios 5? Versículos 21 al 33. El versículo 21 lo vamos a leer los varones. 22, las damas. Y nos unimos en el versículo 33. Varones, conmigo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Repitamos el 32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo toma como referencia cómo debe de ser la relación matrimonial para enseñarnos cómo debe de ser la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Y de qué está hablando entonces Pablo? ¿Del matrimonio o de Cristo y la iglesia? Y usted me puede decir de las dos cosas. Sí, está hablando de las dos cosas. Pero cuando leemos el versículo 32, cuando dice el pasaje, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Aunque sí nos da una enseñanza para el matrimonio, lo que Pablo nos está hablando es cómo debe de ser la relación entre Cristo y la iglesia. Esa es la enseñanza. Por eso el mensaje se titula así, Cristo y la iglesia. Y en primer lugar, en el versículo dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ok, encontramos en primer lugar entonces que Cristo es cabeza. Y cuando hablamos de que Cristo es cabeza, hablamos del primer principio en el cual nosotros creemos. ¿Cuál es el primer principio? A ver, fuerte. ¿Cuál es el primer principio? El, ya se les olvidó a algunos. Estudie los principios porque les voy a tener que hacer otro examen. Principio cristológico. Ese es el principio que rige
a todo lo demás, a todos los demás principios y a todas las doctrinas en las cuales creemos. El principio cristológico es el principio que nos enseña que Jesucristo es el Señor. Amén. Yojo. Amén. Jesucristo es el Señor. Este principio nos enseña que Jesucristo es el que gobierna. ¿Ok? Este es el principio que nos enseña que quien manda en la iglesia es Jesucristo. Sin embargo, muchas veces ese principio es quebrantado en las iglesias. Llámese como se llame la iglesia. Y los que quieren gobernar son personas. Sea el pastor, sea familias, una institución. Pero cuando la Biblia nos dice que Jesucristo es la cabeza, nos enseña que el que gobierna a su iglesia es Cristo. Ahora, ¿cómo se ve una persona con dos cabezas? ¿Cómo le llaman a estas personas que nacen pegadas? Siameses, ¿verdad? ¿Cómo ves una persona y usted ve dos cabezas? Y hay siameses que están pegados y que una cabeza está gobernando la mitad de un cuerpo y la otra cabeza está gobernando la otra mitad. Y para que puedan caminar, tienen que ponerse de acuerdo. Pero en la iglesia no hay siameses, porque Cristo nos enseña en su palabra que solamente hay una cabeza. Y quien gobierna es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y si no lo estuviéramos, esto es así. Creamos o no creamos, Jesucristo es el Señor y Él es el que manda. Amén. Ok. Versículo 23. Volvamos a leer el versículo 23. Ya es en pantalla y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, la cual es su cuerpo. Entonces la iglesia es cuerpo y Jesucristo dice su Salvador. Y cuando entramos de que Cristo es el Salvador, podríamos decir, no hay problema, entendemos que Jesucristo es el Salvador. Pero Jesús como Salvador, amado hermano, es una experiencia de reconocer a Cristo como el único medio de salvación. Cuando predicamos, nos acercamos a una persona, lo que sale a relucir es, yo soy esto, yo soy lo otro, argumentando su grupo religioso. Pero la Biblia no nos habla de grupos religiosos. La Biblia nos habla de un Salvador, Jesucristo. Y la gente se tiene que dejar transformar por Él. Si tú estás aquí es porque Cristo ha transformado tu vida y la seguirá transformando. Hay doctrinas que yo necesito entender que tiene que ver con el Salvador. Tenemos que seguir en pos de Jesucristo una vez que le hemos aceptado como Salvador. Pero no solamente voy a ir en pos de Jesucristo, Él es mi modelo de vida a seguir, por lo tanto tengo que imitar la vida de Jesucristo y tengo que compartir con otros a Jesucristo. Es vivir sus enseñanzas y es un proceso de transformación para ser como Él. Te estoy hablando de doctrinas como adopción, justificación, redención.
que tienen que ver con Jesucristo como Salvador. Como Salvador nos ofrece su gracia. Y yo tengo que entender la doctrina de la gracia. Como Salvador, Jesucristo nos regenera. Y nosotros como pueblo cristiano creemos en la doctrina de la regeneración. ¿Y cuál es la regeneración? El momento en que el Espíritu de Dios se une con nuestro espíritu. Y en ese momento ¡paz!, te da vida espiritual. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando Cristo te regenera, cuando te arrepientes y depositas toda tu fe en Él. Y en ese momento eres justificado, declarado sin culpa. Y a partir de ahí empiezas un proceso de santificación donde Dios te va a ayudar a irte apartando cada día del pecado. Entras en el proceso de la santificación para tener una mejor relación con Él, una relación real y verdadera con Él. No se trata de religión, se trata de una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia entra en una relación muy íntima con Dios, porque ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y se ha dado todas estas cosas que he mencionado solo por aceptar a Cristo Jesús. Ok, lea conmigo el versículo 25. Versículo 25, ¿lo tiene? Sino que está en pantalla. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28, por favor, Iván. Gracias. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33. Ahí está. Leamos juntos, dice. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Leímos versículos que tienen que ver con amor y entrega. La escritura nos enseña que fue por amor que Cristo murió en la cruz para darle a la humanidad la oportunidad de salvación. La escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el sacrificio que Jesucristo hizo por amor es lo que trae salvación. Pero si leemos los versículos, amados hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A muchas veces nosotros reflexionamos y preguntamos, qué bueno que hizo Jesucristo eso por la humanidad, pero ¿qué conmigo? Si tú no aceptas ese sacrificio, realmente te irás al infierno. Y créame, yo le invito a que busque en YouTube Voces bajo la tierra. Está fragmentado. Y créame que esos gritos, alaridos que se escuchan, no es grato. El Señor ha permitido que se escuche lo que Él
lo que Él en un día dijo, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es una realidad. Y Cristo murió por una iglesia, no por una religión. Hay muchas religiones en el mundo, pero Cristo murió por la gente, por las personas. Y cada persona tiene que tomar una decisión. ¿Pacta con Cristo o no va a pactar con Jesucristo? Y cada persona que pacta, entonces esa persona es consagrada a Cristo. Cada persona que pacta es apartada para Cristo. Cada persona que pacta será sustentada y cuidada por Cristo. Y esa es una gran bendición y son los privilegios de haber creído en Cristo. ¿Ok? Versículo 30. Versículo 30. Es lo que estamos viendo de Cristo como esposo, Cristo como la cabeza. Versículo 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Yo tengo que entender que cuando acepté a Cristo, me uní a Cristo. Cuando a un cuerpo se le arranca o se le corta la cabeza, decimos que fue decapitado. Ni puede tener vida la cabeza, ni puede tener vida el cuerpo. Y yo tengo que entender qué es lo que está tratando de decirme el Señor. Y cuando hablamos del versículo 30 y 31, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. O sea, hay una unidad. Estamos unidos a Cristo. Tienes que dejar, dice a papá y a mamá, tienes que dejar todo, porque lo más querido para el hijo son sus padres. Tienes que dejar todo para unirte a Cristo. Cuán importante es entender la regeneración. Me encontré con muchas cosas doctrinales, amados hermanos. Tienes que entender que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, verdaderamente se une a nosotros, porque es algo que solamente Él puede hacer. Tú no te puedes unir al Espíritu Santo, a Cristo, a Dios. Es Dios quien viene y se une a ti, porque nosotros somos incapaces de hacer eso. En el Evangelio de Juan, me gusta mucho una porción que está ahí en el Evangelio de Juan. Ahorita les digo qué porción es. Creo que está en el capítulo 6. Dice el versículo 37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La unión con Cristo es una realidad. La unión con Cristo es una realidad. Y déjeme decirle que muchas veces como cristianos, a veces nos entra la duda. Pero la Biblia da por sentado. Abra su Biblia en Juan, versículo 14. Vamos a leer versículo 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. ¿Lo tiene? Amén. Leamos juntos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora míreme aquí al lado, porque mora con vosotros y estará adentro, en vosotros. Es una realidad lo que Dios nos presenta, pero muchas veces como seres humanos nos cuesta entenderlo, nos cuesta creerlo. Pero hay una unidad que tú tienes con Dios. Como ser humano te unes. El Espíritu Santo viene a tu vida. Decimos pues que viene a nuestro corazón, pero realmente está en nuestro espíritu. Lo entiendas o no. Lo importante es que lo aceptes, aunque no entiendas, porque eso es fe. Es por eso que cuando hablamos de que Cristo es la cabeza, nos sujetemos a su voluntad, nos sujetemos a lo que Él quiere. Ahora, iglesia, la iglesia como esposa. Vaya conmigo nuevamente al versículo 23. Dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Esto quiere decir que hay una extensión, ¿sí? Tú eres la extensión de Dios. Rubén, Omar, vengan para acá, ¿sí? Agárrame Rubén y tú agarras a Omar. De la mano, de la mano. Agarra a Rubén, de la mano. Hacia el centro, camina hacia el centro, Omar. Hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Ahí nomás. Esta idea es lo que yo tengo que entender. Estamos unidos con Cristo, pero tú como iglesia eres la extensión de Cristo en la tierra. Ojo. Y aunque estás en la tierra, estás unido con Cristo. El detalle es que andamos en la tierra y andamos pajareando y se nos olvida preguntarle a Cristo, ¿qué quieres que haga? Pero en ningún momento Cristo me da suelta.
Así que voy a cambiar la forma de agarrarnos. Tantito para atrás. Agárrame así, agárrense así. ¿Ya nos dieron? ¿Ya nos vieron? ¿Ok? Perfecto. Suéltate, Rubén, y suéltate, Omar. Y a veces estamos así, nos desconectamos del Señor, ¿sí? Como Rubén se soltó de mí, pero Cristo nunca me suelta. Escrito está, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nunca nos suelta. ¿Por qué no me suelta Cristo? Dice, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él me dio salvación y me ha asegurado su salvación, pero Él entabló una relación conmigo y Él no suelta esa relación. Gracias, hijos. Pueden sentarse. Eres la extensión de Dios. Eres la extensión de Cristo. Y si leyéramos Efesios 4, vamos a entender que el vínculo de unión está en el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros como cuerpo tenemos que estar sujetos a la cabeza. Tenemos que obedecer las órdenes de la cabeza. Un ejemplo simple y sencillo. Levánteme rápido su mano derecha. Algunos, gracias, pueden bajarla. Algunos dijeron, es esta, ¿verdad? Esperamos la orden de la cabeza. Yo tengo que someterme a Cristo, a las órdenes de Cristo. Y eso me habla de una relación. Hay que obedecer las órdenes. Porque el cuerpo, iglesia, sin la cabeza estará muerta. Tantos errores que están cometiendo muchos grupos, iglesias locales, por no consultar a la cabeza. Iglesias que ya no son iglesias, más parecen club sociales. Iglesias que están buscando darle la gloria a los líderes en vez de darle la gloria a Dios. Y como he dicho en algunas otras ocasiones, la verdad de Dios siempre va a ser la verdad de Dios y la tenemos que enseñar por muy cruel que le suene a la gente. Delante de Dios el pecado es pecado y siempre será pecado. Y nosotros tenemos que enseñar la verdad. Es una necesidad Jesucristo para la iglesia. Porque sin la cabeza morimos. Por lo tanto, es una gran necesidad que la iglesia reconozca que se tiene que someter a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos da la guía que necesitamos. Él nos da la orientación que necesitamos. Y Él nos da razón de ser. Ahí mismo en Juan que leímos, Juan 16:13, dice de la siguiente manera, ya está en pantalla, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ahí está, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque muchas veces estamos desorientados, jóvenes desorientados, adolescentes desorientados, quieren autocomplacerse.
porque no están teniendo una relación real y verdadera con su cabeza, que es Cristo, a través del vínculo perfecto, el Espíritu Santo. También dice en el versículo 30, vamos a Efesios 5, versículo 30 y 31. Efesios 5, 30 y 31 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, yo tengo que reconocer que como iglesia estoy unido a Cristo y dependo de Jesucristo. Eso es lo que yo tengo que entender. Por naturaleza, al ser creyente, al aceptar a Cristo, dependo de Cristo. Nacer de nuevo implica de que tengo que empezar a obedecer a Cristo. Imagínese que naciera un bebé sin cabeza. Pregunto, ¿nacería vivo? No. Con ese problema de la pandemia que hubo y que enfermaron algunas mujeres, déjeme decirle que los niños que nacieron, de mujeres embarazadas, de los niños que nacieron, nacieron con problemas cerebrales. Y muchos niños, estábamos viendo un documental en casa, muchos niños tienen problemas psicomotrices, porque hubo una deformación en su pequeño cerebro. Y por naturaleza, al nacer así, serán dependientes. Qué triste, ¿verdad? Ahora imagínense las iglesias. Iglesias que no están dependiendo de su cabeza. Pues ¿cómo estarán? No hay miembros llaneros solitarios. No, yo solito. Una vez iba caminando allá en Cintalapa, en la zona de las orillas, cuando vi que y pasó una gallina como con 10 pollitos y se detuvo y varios pollitos se detuvieron, menos uno. No falta el salido, dijéramos. Y sale corriendo. Cuando viene un perro, sale corriendo y se lo lleva. Ni pío dijo. ¿Sí? Y se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque se separó del cuidado de la mamá gallina. Es más, la gallina ni siquiera se dio cuenta. ¿Cuántas veces nosotros provocamos y abrimos puertas para que el enemigo nos ataque saliéndonos de la protección de Dios? No es que Dios no te pueda proteger. Nosotros abrimos puertas cuando el Señor dice, no le deis lugar, y abrimos puertas y sí le damos lugar. Y por algún momento te lo haces tu compadre. Cuidado. No existen llaneros solitarios, no existe iglesia solitaria. La iglesia está unida a Cristo, lo entienda o no lo entienda, estamos unidos en Cristo. Por lo tanto, debemos de actuar siempre bajo la guía y las órdenes de Cristo. ¿Recuerda el episodio de Acán en el Antiguo Testamento?
que robó un lingote de oro, unas monedas de plata. Bueno, no robó, recogió y un manto, ¿se acuerda? ¿Qué dijo el Señor? Siempre he reflexionado en ese pasaje, porque el Señor dijo, Israel ha pecado. Uno era la persona que había tomado las cosas. Uno. Pero Dios señaló a toda la nación. Yo tengo que entender que soy unido a Cristo. Es como la persona que tiene trabajadores y el trabajador comete un error. ¿A quién le van a reportar los daños y que tiene que pagar los daños? El patrón. Entendamos eso. ¿Por qué crees que Zafira, ¿y cómo se llama su esposo? Ananías y Zafira cayeron muertos. ¿No es lo mismo lo que le pasó a Cana en el Antiguo Testamento? Que tuvo que ser muerto. Yo tengo que entender una cosa, amado hermano. Yo tengo que entender una cosa. Estamos unidos a Cristo e ir en contra de la unidad me puede costar la vida. ¿Sí? Ir en contra de la unidad de la iglesia me puede costar la vida, porque es ir en contra de Dios y de su Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Versículo 33, ya vamos a terminar. ¿Sí? Yo sé que este mensaje iba a ser pesado, porque es pura doctrina. Efesios 5:33. Ya está en pantalla. Dice así. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Entonces, la iglesia debe de respetar a Cristo. ¿Por qué le faltamos el respeto a Cristo? Hermana, bueno, no me estoy aguantando. Dije que esas cosas le iba a decir cuando prediquemos sobre el matrimonio. Pero hermanos, ¿por qué muchas veces sí se lo faltamos? Empezamos a hacer y a decidir muchas cosas sin consultar al Señor. Decido y determino y luego le digo, bendíceme. Queremos que el que se someta sea Cristo. No es así. No es así. En la parte del griego, amado hermano, la palabra respeto implica la valorización. ¿Valoras a Cristo? Jóvenes, ¿valoran a Cristo? Porque a veces vienes porque papá te trae. Vienes aquí y estás aquí porque papá y mamá te traen. No porque tengas una relación real y verdadera con Cristo. ¿Por qué estás aquí? Adolescentes, niños. Piensa, reflexiona y piensa. ¿Por qué estás aquí? Pues es domingo y tenemos que estar aquí en la iglesia. ¿Por qué estás aquí? Reflexiónalo. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuánto valor tiene Jesucristo en tu vida?
Y aunque sabes de Biblia y sabes las verdades de la Biblia, cuando vienes aquí, ¿por qué vienes aquí? ¿Por costumbre? ¿O vienes aquí porque realmente te importa tener una relación real y verdadera con Cristo? Reflexionemos. ¿Valoras a Cristo? Porque muchas veces hacemos lo incorrecto y cuando hacemos lo incorrecto no estamos valorando al Señor Jesucristo. ¿Cuántos, un ejemplo, cuántos pudieron estar hoy aquí y decidieron no estar? Ay, es que está lloviendo, pero cuando uno anda en el mundo, hermano, las lluvias no te importan. Y más si te si te invitó algún familiar a alguna fiesta, no sé de dónde sacas paraguas, nailos, pero vas. ¿Sí o no? Sí, la verdad, esa es la realidad. ¿Por qué cuando andábamos en el mundo le echabas ganas para perderte más en el mundo? ¿Por qué hoy en el camino de Cristo no le echamos ganas? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto valoras a Cristo? ¿Cuánto valoras a la iglesia de Cristo? ¿Cuánto valoras tu relación con Él? ¿Por qué nos cuesta obedecerlo? Evitar lo que es incorrecto, hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque cuando no valoramos, simplemente no respetamos. Y este mundo cada vez más y más y más está demandando de nosotros los creyentes esa conducta que quieren ver, donde valoramos a Cristo. ¿Qué aprendemos en este texto el día de hoy? Que tengo que estar sujeto a Cristo, que tengo una unidad con Cristo, que debo de respetar a Cristo, que soy parte de una iglesia. Valoremos eso, hermanos. Es un privilegio haber conocido la verdad. Es un privilegio, de veras. Cada segundo se muere una persona que va al infierno. Así que en un minuto ya cayeron 60 personas. Pero cuando usted multiplica 60 por 60, se dará cuenta que al final del día, las 24 horas, habrá miles de personas que han caído al infierno. Porque no tienen a Cristo. Pero tú y yo sí lo tenemos. Y lo más valioso, así como consideramos de valioso nuestro matrimonio, y así como hemos sufrido al perder el matrimonio, amado hermano, valoremos este matrimonio espiritual que tenemos con Cristo. Valórelo en gran manera. No se trata de, voy a ir a la iglesia a ver qué nos enseña el pastor. Voy a ir a la iglesia a ver cómo si quién va y quién no va. No es esto, no es religión. Estamos en pos de una persona y su nombre es Jesucristo. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Te rogamos, Dios, que lo que aprendimos hoy nos ayudes a practicar la sujeción a ti, Señor, a valorar la unidad que tenemos contigo y la unidad que tenemos como iglesia, a respetarte a ti, Señor eterno, a respetarnos a nosotros como iglesia. Ayúdanos verdaderamente, Padre, a valorarte, para respetarte y respetarnos como iglesia, y que nuestra relación contigo cada día sea mejor.
En tus preciosas manos nos ponemos. En el nombre de Cristo. Amén.